cuando la angustia llega. Y dice el primer libro de Samuel, capítulo 30. Versículo 6. ¿Lo tienen, mis hermanos? Vamos a leerlo juntos. Primer libro de Samuel 36. Y David se angustió mucho. Otra vez, para que lo leamos juntos. 1, 2 y 3. Y David se angustió mucho, porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová, su Dios. Padre, te damos muchas gracias en esta noche, porque nos has dado una noche más en la que podemos recibir nosotros tu palabra y también estar en comunión con los hermanos. Señor, Dios Todopoderoso, tú conoces el corazón, la mente de cada uno de nosotros. Tú conoces bien las batallas que cada uno de nosotros libramos cada día y te pedimos que tú puedas ayudarnos para seguir adelante en medio de todas nuestras dificultades, en medio de todas nuestras luchas, en medio de todas nuestras batallas. Hay situaciones que podemos resolver asistiendo a un hospital, a un doctor. Hay situaciones que podemos resolver con un poco de dinero. Hay situaciones que podemos resolver con una conversa. Pero Señor, hay momentos en la vida donde se presentan circunstancias y dificultades donde nuestro entendimiento pareciera estar opacado y no sabemos qué hacer. Y allí, Señor, es donde también interviene la mano poderosa tuya para nosotros, tus hijos, lo justo, los renacidos. Por eso nos acercamos a ti en esta noche, pidiendo que la palabra de hoy pueda ser de mucho consuelo y pueda ser de gran fuerza para nosotros poder continuar adelante, sin importar la situación que estemos viviendo o que vayamos a enfrentar, Señor, en el futuro. Por eso ponemos en tus manos esta noche, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, en la vida de los justos siempre van a haber dificultades, van a haber luchas, van a haber batallas y algunas de estas dificultades o de estas luchas llegan cuando uno menos se lo espera. Y esas situaciones regularmente llegan a la mente y bajan al corazón. Y entonces viene la tristeza, viene el desánimo, viene el dolor. Nosotros como justo renacido no estamos libres de pasar por situaciones difíciles, ¿sí? Yo veo los rostros aquí y la mayoría de ustedes ha pasado, está pasando o va a pasar una dificultad en su vida. Algunos enfermedad de su papá, enfermedad de su mamá, enfermedad física, problema con el esposo, problema con la esposa, con un hijo, un problema económico. Son tantas las circunstancias que pueden llegar a nuestras vidas, pero cada una de ellas, aunque nos aturden en el momento en que llegan, nosotros debemos saber cómo enfrentarlas. Porque si no las enfrentamos de la manera correcta, podemos nosotros empeorar la situación en la que nosotros nos encontremos. Por lo menos David estaba ligado a una gente llamado los de Aquís. Los de Aquís iban a ir a pelear juntamente con ellos eran parte de los filisteos, se juntan con los filisteos y van a pelear contra el pueblo de Israel. David estaba unido a los de Aquís. Cuando David está preparado para ir a pelear, aparece entonces los príncipes de los filisteos y le dicen al gobernador o al rey de Aquís: no, David no va con nosotros. Entonces lo devuelven. David estaba encargado de cuidar una ciudad llamada Siclac. Mientras él estaba por allá tratando de la guerra, entonces él deja esta ciudad sola. Cuando regresa, se da cuenta que esta ciudad había sido saqueada y tomaron a mujeres, a niños y maltrataron mucho a ese pueblo.
Y entonces David se da cuenta que sus dos mujeres, incluyendo a Abigail, fueron llevadas también secuestradas. Él estaba en la guerra, estaba peleando y cuando regresa, ¡pah!, se encuentra esta situación. Como se le vino el mundo encima. En ese momento todo quedó nublado. Su fuerza, su energía, su capacidad mental y también en su fuerza de corazón, todo quedó nublado. Vino una prueba. Y las dificultades en la vida o las angustias en la vida suelen llegar de esa manera. Cuando usted menos se lo espera, ¡pah!, llega una situación. Entonces en el versículo 1, leamos un poco la historia, dice: cuando David y sus hombres vinieron a Siclag al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negev y a Siclag, y habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego, y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz. ¿Y qué? ¿Qué hicieron? Usted no se imagina la cantidad de personas que continuamente nosotros como pastores tenemos que oír llorar. Y tampoco se imagina la cantidad de diversidad de razones por las que lloramos los seres humanos. Es una cantidad enorme de razones. Unos lloran por salud, otros lloran por situaciones sentimentales, otros lloran por la pérdida de un ser amado. Es una cantidad enorme. Y a veces yo me pongo a pensar, porque uno puede discernir esas lágrimas de qué provienen: tristeza, desconsuelo, desánimo. Cuando la prueba llega y la angustia llega, lo primero que toca es el ánimo. Inmediatamente el ánimo aterriza, comienza a tener una caída, el desánimo. ¿Qué es el desánimo? Pérdida de fuerza. No hay ánimo. Una noticia así que turbe deja el ánimo completamente desorientado. David lloró. También, a ver, yo pregunto, ¿cuándo fue la última vez que usted lloró? ¿Cuándo uno llora? Cuando tiene un dolor muy grande. ¿Sí o no, hermanos? Hay personas que son más lloronas que otras. Otros lloran menos. Pero que lloren menos no significa que sufran menos. También sufren, solamente que no lloran tanto. Por eso dice el 4, dice la Biblia: entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. ¿Ha llorado así usted? Sí, yo también he llorado así. Y uno llora y ya después no salen lágrimas, solo sale un... ¿Sí o no, hermanos? Ya no hay fuerza. Y uno va a hablar, sí. ¿Por qué? Porque el dolor es grande, se incrementó el dolor. Y por lo menos lo que puede ser muy doloroso para mí no lo sea para usted. El dolor también es así, relativo. Lo que a usted le hace doler mucho, a otro no tanto. Pero tenemos que respetar el duelo ajeno. ¿Sí o no, hermanos? Verso 5. Las dos mujeres de David, Ahinoam, Jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. Verso 6. El verso 6 contiene el desaliento, el desánimo, la tristeza, el dolor, todo lo que él vivió, pero también contiene la salida. Inmediatamente una persona espiritual sabe qué tiene que hacer. Pero puede hacer que el dolor sea tan grande, que por un momento se nuble y no sepa qué hacer.
Yo les he contado en otras ocasiones, no sé, por lo menos si yo recuerde otro dolor tan grande como cuando murió mi hermano. Entonces yo recibo la llamada y mi cuñada me dice que mi hermano murió. Entonces yo me levanté y comencé a llorar y me fui a una habitación mientras hablaba por el teléfono y a mí se me comenzó a adormecer esta parte de aquí. Y yo sentía que me iba a dar como un derrame cerebral. Era mucho dolor. Se me partió el alma, corazón se me despedazó. Y en ese mismo instante, así, yo recordé lo que tenía que hacer. ¿Qué es lo que hay que hacer? Versículo 6. Y David se angustió mucho. Si usted quiere anotar, esa palabra angustió se traduce al español también como sentimiento de miedo y tristeza que se apodera de un hombre por motivos diversos. Otra vez, sentimiento de miedo y tristeza que se apodera del hombre por motivos diversos. Ayer estaba visitando a la hermana Andreina y yo estaba predicándole a ella. Hay por lo menos 1, 2, 3, 4, como 5 personas más. Entonces yo estoy tratando de predicarle a ella y como lo estoy compartiendo una palabra muy fuerte, estoy tratando de no hacerlo tan duro. Entonces yo le estoy explicando el juicio, el gran trono blanco y si uno se muere y todo eso. Y una señora dice, pastor, prenda la luz. Me da congoja que usted no vea, una señora que está al frente. Seguro, no les incomoda. No, no, préndala. Y la prendo. Y hable más duro, dice. Todos aquí necesitamos. Y al frente hay una señora adulta mayor y llora, y llora, y llora. Y yo me detengo ratitos a verla y hablo con ella. Me dice, pasa todo el día así. Y yo le digo, ¿por qué llora tanto? No, no, a ella no le duele nada. Ella llora solo por el hijo. Entonces la Andreina me dice, el hijo casi no viene aquí. Y en esa llegó el muchacho, el señor. Y la señora dejó de llorar. Efectivamente llora por el hijo. ¿Qué recibió ella con la visita de su hijo? Una palabra, consuelo. El señor se hace, mamita, ¿qué pasa? Ay, se pone así y ahí le mete la manita aquí, así, y empieza a hacerle así. Y ella dejó de llorar completamente. Y el señor se puso a hablar con la señora que estaba a la par, la que me dijo que prendiera la luz, y la señora dejó de llorar. Entonces yo termino de predicar, termino de orar y me levanto y digo, hasta luego, bendiciones. Y él me dice, pastor, ayúdeme. Ah, no, ¿cuándo vuelve? Yo mañana, ayúdeme, pastor. Ayúdeme. Y señala a la mamá. Entonces yo me le acerco, señora, ¿cómo se llama fulana de tal? Entonces yo le hablo un poco a ella, pero ella está consolada en el brazo de su hijo. Ese es su consuelo, el brazo de su hijo. Es bueno recibir consuelo por medio de los diferentes medios, valga la redundancia, que Dios utiliza, pero que entendamos que son medios que utiliza Dios. Porque nuestro refugio total, el brazo mayor que la de ese hijo, es Dios. Por eso hay que aprender a consolarnos en Dios. Ahora mismo, durante estos últimos meses, como 2 meses, he recibido noticias muy tristes que han despedazado mi alma, algunas de ellas, mi corazón, me ha dado mucha tristeza. Han sacado lágrimas de mis ojos. Y situaciones que veo muy turbias para ver cómo enfrentarlas fuera de la iglesia. Y entonces en esas circunstancias, en esas situaciones, diga conmigo parece porque no es así, pero parece que todo se complica. Hasta lo mínimo ya se empieza a complicar. Y entonces uno empieza a decir palabras como, cuando se viene una... Pero eso es mentira. Siempre las situaciones están ahí. Pero como usted está tan turbado, tan triste, tan angustiado, usted está como muy triste. Entonces, cualquier cosa que pase, hay una más,
Ay, una más, pero siempre la vida está llena de situaciones. Siempre la vida está llena de dificultades. ¿Sí o no, hermanos? Yo ayer le decía a Hillary, mire, mi amor, cuando uno está pasando dificultades, es natural que uno pueda tener la tendencia a no sentir las fuerzas de hacer las cosas comunes de cada día. Hay que hacer esto, ay, hay que hacer aquello, ay, y es un peso total. Y yo le decía a Hillary, pero es cuando más hay que hacerlas. Usted afloja una, se van dos, se van tres, se van cuatro, y cuando se percató, frío completamente. Y la circunstancia la utilizó el enemigo. Dios la quiere utilizar para crecer en la fe. El enemigo la utilizó ¿para qué? Para sacarte. Por eso así, más lucha, más batalla, más fuerza en Dios para poder enfrentar cualquier circunstancia que se presente. Por lo menos a ratito vamos, lloramos, pedimos a Dios su dirección. Bueno, Señor, hay situaciones que están muy turbias, no sé cómo las voy a manejar, pero bueno, ahorita confío en ti. No me queda otra más que confiar en cómo tú vas a obrar. Y Dios obra, Él va a orar, Él va a orar a favor nuestro. Pero es más cansado. Si no es lo mismo usted agarrar su carro, voy para Limón, sí, con una mente tranquila, a usted tener un montón de situaciones ahí atrancadas, porque hay situaciones, póngame mucha atención, le estoy hablando con mi corazón a las ovejas. Hay situaciones que se atrancan, ni para atrás, ni para adelante, ni para ningún lado. ¿Qué hay que hacer ahí? ¿Qué hacemos ahí? ¿Se van a desatrancar, sí o no? Sí, Dios lo va a hacer. Pero por lo menos nosotros no menguar la lectura, no menguar la oración, no menguar la predicación, no menguar nada. Todo tiene que seguir igual, porque entre más débiles nosotros, más fuertes, porque más fuerza recibimos de Dios. Si es para mí, no estoy ahorita predicando, entonces diga, no, el pastor no puede contestar. ¿Cómo dice el versículo 6? Y David se angustió mucho. Esa palabrita mucho, bastante se angustió. Porque el pueblo hablaba de apedrearlo, querían matar al pobre David. David cuidó al pueblo, lo protegió, pero por un momento tuvo que salir. Ahora el pueblo lo quería matar. David, usted es el culpable, tiene que morir. Entonces se le juntaron, ¿sí o no? Primero lo sacan de la guerra. Si usted lee la historia, lo sacaron injustamente. David viene bien aburrido, o sea, pero ¿por qué yo he hecho las cosas bien? ¿Por qué me tienen que sacar a mí si yo he guardado, he trabajado bien? Sí, pero no, váyase. Luego llega a la ciudad, la saquearon, toda quemada, la gente asustada y las mujeres, se llevaron las mujeres y los niños y mis esposas también se las llevaron. Ay, Dios. ¿Y ahora qué falta? Pues te vamos a apedrear, David. Algo más, dice David. Porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma. Y cuando uno está amargado hay que echarle la culpa a alguien. ¿Sí o no, hermanos? Hay que echarle la culpa a alguien. Esto es culpa de David. En amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Pero, ay, aparece el punto y la coma, bendito Dios. Esta palabra ha bendecido tanto mi vida, hermanos. ¿Cómo dice? Leamos juntos después del punto y la coma. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Qué lindo, hermanos. ¿Cómo se fortaleció? Si usted quiere anotarlo, esa palabrita es fijar en. Fijar en. También es curar una herida, me gusta mucho. Reparar algo, ser fuerte. ¿Cómo es una persona que está herida, pero le curan la herida? ¿Cómo queda? Ayer me estaba contando un hermanito de la congregación que se quebró los dos dedos, así, se le doblaron así. Y el hermano, como es medio Holt, el hombre es el mismo y se hizo y él mismo se los enderezó. No sé cómo no se desmayó el hermano. Ahorita por ahí lo van a, miren las manos y cuando vean yeso,
ese es, digo. Ahora el hermano va a salir así. Y el hermano se fue para su casa tranquilo, pero que va, sentía unos punzonazos, estaba quebrado el hombre. Tuvo que ir al hospital, me imagino con ese dolor, ay, con ese dolor, pero llega al hospital, full inyección, ¿sí o no? Ya el doctor limpio, pone las tablitas, medicamento, se recuperó, ya recupera fuerza. ¿Sí o no, hermanos? ¿Se recupera fuerza, sí o no? Se recupera fuerza. Una vez mi suegro se enfermó de una rodilla y se le metió como algo ahí. Y nosotros llegamos a la casa y mi suegro estaba casi ya firmando el testamento ahí acostado en esa cama. Barbado, demacrado, así, ay, decía, no me lleven a ningún lado, no me lleven a ningún lado. Estaba mi suegro, no, estaba sin fuerza. Suegro, ¿qué pasó? Y ya cuando nos ve, se le ve como más fuerza, así, no, no, vámonos para el hospital y lo llevamos. Así, ese mismo día le hicieron algo doloroso, porque lo metieron y yo me quedé con él, ahí viendo todo el proceso, y lo meten a una habitacioncita. Bueno, don Carlos, agárrese duro ese colchón que vamos a estripar, dice. ¡Fua! ¡Fua! Y esa rodilla que estaba así, quedó otra vez normal. Pero a partir de ese momento se fue el dolor. Casi quedó listo para que lleven para la casa, pero no había que operarlo y hacerle un montón de cosas, pero por lo menos ese procedimiento ya él hablaba, ya estaba más tranquilo. Eso significa aquí se fortaleció en Jehová, recibir curación. Si usted ora con buena actitud, usted recibe fuerza. Pero si usted ora con la actitud amargada, enojada o enojado, desconsolado, ¿para qué? Usted entra y sale peor porque lloró y se cansó más y gritó y pataleó y sale más cansado y enojado. Por lo menos yo siempre que oro, pienso en esto. Si estuve realmente orando al Dios Todopoderoso, lo menos que tengo que salir de aquí es con paz en mi corazón. Salir confiado de que Dios tiene el control. Las dificultades en un hombre justo renacido, santo de Dios, lo deben llevar a Dios, a ningún otro lugar. Primero a Dios. No lo debe llevar a las cosas seculares de este mundo, primero a Dios. Entonces ya en Dios uno... la hermana Sandra, por lo menos que lleva todo este proceso en su salud, ha sido desesperante. Porque lo que ella siente, lo que le da, es desesperante, es doloroso. Y a veces así yo la escucho, pastor, pero siempre, siempre muy adentro con esa confianza. Dios tiene el control. Él, no entiendo, pero Él tiene el control. Y ahí en eso uno se debilita, se decae, llora, se angustia, pero uno está con la esperanza de que Dios va a obrar. Él va a obrar. ¿Sí o no, hermanos? Con esos 4 amenes, mejor dicho, llegamos hasta el cielo. ¿Él va a obrar, sí o no? Sí, Él va a obrar. ¿Qué fue lo que hizo Él? Verso 7. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David. Efod era como un traje que ellos utilizaban para consultar a Dios. Si quisiéramos hacer una especie de representación en el efod a este tiempo, ¿qué sería? Pista, ¿qué sería? ¿Quiere más pista? Pista, ¿qué sería? Pista, ¿qué más sería? Por lo menos aquí, David hace una consulta. Él viene con una petición clara. ¿Cuál era esa petición? Dice el versículo 7. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David, y David preguntó, consultó, indagó a Jehová, diciendo: ¿perseguiré a estos merodeadores?
¿Por qué David pregunta eso, hermanos? David era un hombre demasiado fuerte. Era un hombre con unas capacidades para la guerra que la gente le cantaba. Saúl mató a sus 1000, David a sus 10,000. O sea, David tenía una inteligencia para la guerra, tenía una fuerza, un ejército tan fuerte que si David persigue a esos merodeadores, los arruina a todos. Pero él consulta a Dios. ¿Por qué consulta a Dios? Porque en la posición en la que él se encuentra no es capaz de matar ni una hormiga. Está muy angustiado, está muy triste. No quiero actuar con enojo, no quiero actuar con violencia, no quiero actuar con mi propia fuerza. Necesito la orientación de Dios. Por eso cuando uno está muy turbado es mejor callar. Por lo menos usted se enoja, usted se molesta con un hijo y usted está tan ofuscado, pero mejor calle y esté con Dios primero. Cuando vienen las pruebas, las circunstancias, las dificultades, el hombre, la mujer o un joven son como una bomba lista para estallar. ¿Ha visto cuando uno infla una bomba y uno ya está esperando que se estalle? ¿Sí o no? Se toca y se estalla, así uno está. Entonces mejor uno calladito, tranquilo, orando, porque la dificultad, la muerte de un ser amado, un problema familiar, una economía en crisis, así una economía, uno está muy endeble, hay que ser muy cuidadoso, porque uno está débil. Entonces, ¿qué hizo David? Mejor yo consulto. Capaz que agarro a este pueblo, nos vamos a perseguir a esa gente y así como voy a hacer todo mal, no voy a tener buen entendimiento. Por eso la Biblia dice, y David consultó a Jehová diciendo, perseguiré a estos merodeadores, los podré alcanzar. Y él le dijo, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. Según la historia, cronológicamente, analizando este texto, la respuesta de Dios fue inmediata. Qué lindo, ¿verdad? Pero hay un detalle. ¿Cuál es? No siempre Dios contesta inmediatamente. David necesitaba una respuesta. Dios se la dio. En el Salmo 40, recordemos, unos y aprendamos otros. En el Salmo 40, nosotros podemos ver el corazón de Dios en el versículo 1. Salmos capítulo 40, versículo 1. ¿Lo tienen? Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi corazón y oyó mi clamor. ¿Qué podemos aprender del corazón de Dios en el verso 40? El corazón de Dios, no nosotros, sino el corazón de Dios. ¿Qué vemos en el corazón de Dios ahí? Por lo menos vemos en primer lugar que no siempre contesta inmediatamente. ¿Saben qué significa paciencia? ¿Recuerdan? Antes estudiábamos mucho la palabra paciencia. ¿Qué significa paciencia? A ver, a la 1, a las 2 y a las 3. Sí. La paciencia no es esperar. Eso no es paciencia. La paciencia, según el diccionario, es la capacidad de esperar sin alterarse. Pero yo puedo esperar, pero alterado. Eso no es paciencia. ¿A qué hora me van a atender? Yo estoy aquí de las 5 de la mañana. ¿Por qué esa vieja la pasaron primero que a mí? Eso no es. Está esperando. Está esperando, sí o no, pero no con paciencia. Entonces, ¿por qué el salmista dice pacientemente esperé a Jehová? Porque Dios no le contestaba. Aquí, parte del corazón de Dios. Conozcamos el corazón de Dios. A veces contesta sí, a veces no.
A mí a veces así, a veces no, está trancado. Y cuando se atranca, ¿qué tengo que hacer? Seguir orando y confiando en Dios. Pastor, pero es que es muy fácil decirlo. Pues sí, yo no lo estoy diciendo hoy desde un punto de vista donde todo está desatrancado. Hoy estoy hablando desde un punto de vista donde hay muchas cosas atrancadas. No en la iglesia. La iglesia todo está bien, gracias a Dios. Aparte, muchas cosas bien atrancadas. Desde ese punto de vista es donde yo estoy hablando que crecemos espiritualmente. Hay que esperar orándole a Dios y confiando en Él, aunque a veces uno no tiene una noción de cómo va a terminar todo, qué es lo que va a pasar. Es complicado. Pero ahí nosotros, con un corazón bien enfocado en el Señor, esperamos en Él y crecemos en paciencia. En segundo lugar, también nosotros podemos ver el corazón de Dios de que Él contesta. Responde sí o no. Aquí dice, y oyó mi clamor. Pero ¿sabe una cosa? Mientras David oraba, me encanta el verso 17, porque es el mismo capítulo. Pero en el verso 17 a mí me encanta, porque mientras David esperaba con tanto dolor, con tanta tristeza, tan atrancado en lo que estaba viviendo, la Biblia dice, aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Que Dios piense en mí me garantiza la respuesta inmediata. ¿Sí o no? No, porque David reconoce que Dios estaba pensando en él, pero no le contestaba. Mi ayuda y mi libertador eres tú. Dios mío, no te tardes. ¿Por qué dijo no te tardes? Estaba tardando un poquito. Dios mío, no te tardes. Por lo menos yo sé que todas las dificultades en la vida de los justos nos va a llevar a crecer espiritualmente. Todos vamos a crecer espiritualmente. En el Salmo 55 nos muestra la Biblia un poquito cómo era que David oraba. ¿Sí? David nos muestra un poquito la Biblia, cómo David oraba. Verso 1. Salmos capítulo 55, versículo 1. Así, busquen la Biblia para que no lee tanto sueño y no se duerma. Busquen la Biblia mejor, hermano y hermana. Busque así bien, así usted buscando está un poquito más despabilado. Si se confía en el proyector le va a dar más sueño y se puede dormir. 55:1. ¿Lo tienen? Escucha, oh Dios, mi oración y no te escondas de mi súplica. Está atento y respóndeme. Clamo en mi oración y me conmuevo. ¿Cómo él clamaba? ¿Cómo era su oración? Verso 16 y 17. Dice, en cuanto a mí, a Dios clamaré y Jehová me salvará. Leamos juntos el 17. 1, 2 y 3. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré y él oirá mi voz. ¿Cómo oraba él? Tarde, mañana y a mediodía. Hermano, yo sé que aquí hay hermanos que están pasando por dificultades serias en su vida. Pero aprendamos, no solo escuchemos, aprendamos la palabra. Esta palabra me ha consolado a mí tanto. Se me viene a la mente y la recuerdo. Cómo David, tan triste, tan agobiado, fue y consultó a Dios. Pero como David en otras ocasiones iba a Dios y le tocaba esperar y esperar. Uno quiere ya, pero no, mientras espero, ve Señor fortaleciéndome, ve dándome el entendimiento, ve llenándome y Dios va trabajando en nosotros. Él va obrando en nosotros mientras esperamos. Verso 22. Echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Volvamos. Primer libro de Samuel, capítulo 30. Primer libro de Samuel, capítulo 30, verso 6. Y David se angustió. ¿Se acuerdan qué era angustiarse? Sentimiento de miedo y tristeza que se apodera del hombre por motivos diversos.
Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David, ¿qué dice? Se fortaleció, se curó la herida. Se curó la herida. Una persona lo puede herir a uno, una traición lo puede herir a uno, un problema económico muy serio lo puede herir a uno, un problema de salud, la pérdida de un ser amado, tantas cosas que pueden herirlo a uno. Y está bien, viene esa tristeza y ese dolor, pero la Biblia dice que David se curó. ¿En qué se curó? En el Señor. Se fortaleció en Dios. Y luego dice el verso 8, y David consultó a Jehová diciendo, perseguiré a estos merodeadores, ¿los podré alcanzar? Y él le dijo, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. ¿Esa respuesta fue positiva, buena o mala? Usted sabe, uno con un poquito así, uno encanfinado y con luz verde de parte de Dios. Bien encanfinado, se me llevó las dos doñas. Me hicieron quedar bien mal. Uy, Señor, que sí, Señor. Uy, ojalá sea que sí. Y Dios le dijo que sí en esa ocasión. Imagínese a Davidcito, hermanos, porque era un hombre bien sanguinario. David era de armas tomar. Verso 10. Y David siguió adelante con 400 hombres, porque se quedaron atrás 200 que cansados no pudieron pasar el torrente de Besor. Uno lee esas cositas así de pura entrada, pero si usted analiza, usted va para una guerra dura, lleva 600 hombres y 200 se le quedan en el camino. Así, ustedes, los que son líderes de sector o líderes de algún departamento, ¿cómo se siente usted cuando uno, dos o tres le flaquean? Vamos a sacar esta tarea, vamos a hacer esta tarea. Y de repente 2 o 3 o 4, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo. Híjole. Pero ahí es donde está la confianza puesta en quién, hermanos. En Jehová nuestro Dios. O usted como jefe de una empresa, o usted en su trabajo tiene que sacar una tarea y de repente 1, 2, 3 no pueden. Ahí la confianza siempre en Dios. Dios nos va a ayudar. Él está con nosotros. La Biblia dice que David fue y 200 se quedaron de camino. No, veámoslo con un poquito de raciocinio. ¿Eso fue bueno o malo? ¿O cómo se puede sentir una persona naturalmente hablando? ¿Cómo se puede sentir? No, pues si Dios va conmigo. Bueno, así mismo hay que decirlo hoy. Así mismo. Por lo menos estoy enfermo, pero si Dios va conmigo, voy valiente para esa. Tengo un problema con un hijo, con lo que sea, pero Dios va conmigo, voy valiente. David perseveró sin temor porque Dios iba con él. Bueno, en primer lugar porque Dios iba con él y en segundo lugar porque él tenía la confianza. Porque Dios puede ir conmigo, pero si no tengo la confianza, flaqueo. Que voy a quedar botado en el camino. 200 lo dejaron. ¿Recuerda a alguien más en la Biblia que lo hayan dejado? Uno, nada más, quedó satisfecho. ¿A quién dejaron botado en el camino? A Cristo. Todos lo dejaron. A Pablo. Todos lo dejaron. Y de pronto Dios volvía y levantaba otro grupo que volvía otra vez a estar allí firme. Verso 11. Y hallaron en el campo un hombre egipcio, el cual trajeron a David y le dieron pan y comió y le dieron a beber agua. Le dieron también un pedazo de masa de higo seco y 2 racimos de pasas. Y luego que comió volvió en él su espíritu, porque no había comido pan ni bebido agua en 3 días y 3 noches. Y le dijo David, ¿de quién eres tú y de dónde eres? Y respondió el joven egipcio, yo soy siervo de una amalecita, y me dejó mi amo hoy hace 3 días porque estaba yo enfermo. Puro el ejército de David, ¿verdad? Solo los enfermos, los inválidos,
pero con ese ejército David siempre pudo vencer, siempre pudo ir adelante porque Dios iba con él. Amén, hermanos. En Éxodo capítulo 13, Éxodo capítulo 13, nosotros vemos cómo Dios siempre cuida de su pueblo. Éxodo 13, 17. Y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos que estaba cerca, porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo, y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Tomó también consigo Moisés los huesos de José, el cual había juramentado a los hijos de Israel, diciendo, Dios ciertamente os visitará, y haréis subir mis huesos de aquí con vosotros. Y partieron de Sucot y acamparon en Etán a la entrada del desierto. Verso 21, leamos juntos. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen día y noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. ¿Cuál es esa columna en nuestro momento? También el Espíritu de Dios que mora en nosotros y su palabra. ¿Vivieron dificultades el pueblo? Muchas. ¿Sintieron tristezas, desesperaciones y dolores? Muchas. Pero siempre Dios estuvo con ellos. Así que mis hermanos, en esta noche Dios está con nosotros. Como justos renacidos, el Señor siempre nos va a guiar. Y si usted está en este momento viviendo alguna dificultad, o está pasando por alguna adversidad, o está pasando por alguna angustia, hagamos lo que debemos hacer como justos. ¿Qué tenemos que hacer? Acercarnos al Señor, confiadamente que Él oye nuestras oraciones. Amén, hermanos. Yo quiero hacer una oración por usted en esta noche. Señor Dios Todopoderoso, eres un Dios que tienes mucho amor para este mundo y para los justos. La misericordia tuya no tiene medida, Señor. Tu bondad no tiene medida, Señor. Por eso nuestra confianza está completamente en ti. Tienes el control de todas las cosas. Queremos pedirte que tú nos ayudes en nuestras luchas, en nuestras batallas, en nuestras dificultades y en las decisiones que debamos tomar en nuestras vidas cada día, Señor. Te doy muchas gracias, Dios, porque tú me has dado a mí el privilegio de poder tener una familia en la fe, que son para mí, para mi esposa, también ellos como columnas en las que nosotros podemos recostarnos también y encontrar tanto amor, Señor, en tu iglesia para con nosotros. Pero te pedimos también por los hermanos que están pasando por dificultades en esta noche, para que ellos también encuentren en la iglesia refugio, encuentren en la iglesia columna en la cual se puedan recostar. Por eso te pido, Señor, en esta noche, en medio de mi oración por todos los hermanos que han venido pasando por situaciones tan complicadas en sus vidas, para que tú les ayudes, tú traigas buen entendimiento para todas las decisiones que deban tomar. Señor, te doy gracias porque tantos hermanos también han recibido tan lindas noticias, han recibido, Señor, tan lindas bendiciones, como Gabriel, Señor, y Angie y su familia que van camino a Estados Unidos. Tú abriendo esa puerta de una manera tan milagrosa. Gracias por ellos. Cuídalos, llévalos con bien, Señor.
También te doy muchas gracias por todos los hermanos que poco a poco van venciendo, Señor, y van saltando y brincando todas las dificultades que se presentan en sus vidas. Señor amado, gracias por cada servidor de la Iglesia Misión Palabra de Vida Tibás. Gracias, Señor, por este retiro que vamos a tener el próximo sábado. Qué privilegio más grande poder estar allí todo el día recibiendo palabra, compartiendo con los hermanos. ¿Qué puede haber mayor y más importante que eso, Señor? Por eso te pido por los hermanos que por sus trabajitos no pueden estar allí y desean estar, pero no pueden porque sus trabajos así no se los permite. Te pido para que los ayudes, Señor, con prontitud, para que cuando vengan estos eventos, ellos puedan, Señor, tener libre esos días para estar en estas reuniones. Yo sé, Señor, que hay hermanos que tienen tan buen corazón y anhelo de estar allí, pero no pueden. Por eso te pido que tú los guardes y los ayudes en sus trabajos y que la predicación que se va a grabar también ellos puedan escucharla para seguir creciendo en la fe. Oramos también, Señor amado, para que la Iglesia Misión Palabra de Vida Tibás pueda seguir creciendo espiritualmente y que el seminario que vamos a tener el próximo mes sea un seminario en el que todos los hermanos puedan asistir y que todos los hermanos puedan, Señor amado, traer invitados. Te lo pedimos, por favor. Te doy gracias en esta noche por la palabra que hemos aprendido. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.